Buenos días, hermanos. Vayamos a nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 19. Siempre es bueno leer la palabra de Dios pensando en qué está ocurriendo en la intervención de Dios durante la historia de la humanidad. Siempre es una muy buena manera de hacer teología cuando nosotros nos enfocamos en que Dios es el héroe de las historias y no los personajes. Entonces, generalmente somos tentados a pensar en admirar mucho de lo que hace el apóstol Pablo en los últimos capítulos de los Hechos, que se enfoca a su vida, o en los primeros capítulos, cómo Dios usó grandemente a Pedro, a los apóstoles. Pero este día quiero que nos inspiremos en lo que hay en el corazón de Dios, cómo es que Él está detrás de todo lo que ocurre en la obra del Espíritu Santo a través de sus hijos. El día de hoy he puesto el título de este sermón: Dios salvando al hombre. Y vamos a ver tres maneras en las cuales Dios interviene aquí en la historia de la fundación de la iglesia de los Efesios. Vamos a iniciar primero que nada con una oración. Padre nuestro, gracias porque tú usas tu palabra para que nosotros, tu pueblo, nos motivemos a unirnos a tu obra. Te pido, Padre, que este mensaje de este día mueva a tus hijos a ser obedientes, nos mueva, Señor, a santificarnos, a ser instrumentos útiles para unirnos simplemente a lo que tú siempre estás haciendo, Señor. Traer el pecador al arrepentimiento por medio de tu palabra, por medio de la obra de tu Espíritu Santo, por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos das esta bendición de aprender más de ti. En Cristo Jesús, bendice este mensaje. Te lo pedimos. Amén. La primera cosa que quiero que veas es que Dios respalda su obra mediante su palabra y respaldando también a sus mensajeros. En este primer punto nosotros vamos a enfocarnos en cómo es que utiliza su palabra y también hace algo para que ésta tenga un gran efecto en su audiencia. Dice así en el versículo 8 del capítulo 19, iniciaremos nuestra lectura. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Aquí nos situamos en lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, avanzando en la obra de los Efesios. Al inicio de este capítulo se nos narra cómo él llega de nuevo a Efesios porque tenía cierto deseo que ya les había dicho la primera ocasión que estuvo con ellos. Le querían retener para que permaneciera enseñándoles, pero él les dice, si Dios quiere volveré con ustedes. Y ahora está aquí en Efesios nuevamente compartiendo la palabra de Dios, como siempre lo solía hacer, de nuevo en las sinagogas. Y en ese espacio de 3 meses, él está compartiendo la palabra de Dios a los judíos. Sin embargo, ellos no proceden al arrepentimiento, aunque ese es el propósito de Dios, y lo entendemos porque aquí se nos dice, estaba persuadiendo acerca del reino de Dios. Dios quiere que ese reino crezca, quiere que más pecadores vengan al arrepentimiento. Entonces Él es el más interesado en que ese reino se dé a conocer a los que aún no han sido integrados ahí en su reino. Entonces la respuesta fue negativa de los judíos, como vemos este patrón que se ha mostrado en todos los viajes misioneros de Pablo, en todas las ciudades que él ingresa, algo muy similar a lo que pasaba con Jesús. Primeramente va hacia los judíos, pero al ser rechazados, pues él toma la decisión de hacer lo siguiente. Lo leemos en el versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante
de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Bien, ante esta respuesta de los corazones duros, el apóstol Pablo ahora de nuevo va con los gentiles y les presenta el mismo mensaje, la palabra de Dios. Sin embargo, esa es la palabra del Señor, no es argumentos de Pablo, no es un mensaje humanista, sino que el texto nos está diciendo qué es lo que él quería comunicar. Aquí en especial, al final del versículo 10 dice, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, este es el mensaje de salvación. Todo esto tiene que ver con Dios. Todo este plan de redimir al hombre es por medio de la palabra de Dios. Algo que sale del corazón de Él mismo para traer a los pecadores al arrepentimiento. Hasta hoy día, hermanos, es el mismo mensaje. Se trata del reino de Dios. Se trata de dar a conocer que las puertas están abiertas al pecador para venir y tener una comunión con el Padre. Él sigue respaldando esa palabra de muchas maneras, porque siempre habrá personas que le rechacen, pero Dios respalda también su mensaje porque es una promesa que Él dice que no volverá vacía, sino que hará la obra que yo quiero. Y aquí vemos la respuesta positiva a esa palabra. En los siguientes versículos se nos da de una manera muy explícita maneras como Dios respalda a sus mensajeros. Ya lo respalda en el hecho de que algunos gentiles están respondiendo al tener esa hambre y sed de aprender de la palabra de Dios. Solamente fue unos 3 meses en los judíos, pero si aquí el texto te está diciendo que hay 2 años en los cuales Pablo continuó con la enseñanza a los gentiles, es que fue de mucha bendición en esa escuela de este hombre llamado Tirano. Algunos piensan que fue tal vez a lo mejor un apodo que le pusieron por lo que significa exactamente eso mismo, un maestro algo duro de enseñar, de comportarse, pero aunque no sepamos detalles de eso, lo más importante es que Pablo tuvo una respuesta positiva a ese mensaje, y yo creo que es aunado ante algo más que hizo Dios, el respaldar esa palabra con señales, el respaldar al mensajero. Lo encontramos aquí en el versículo 11 en delante. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Es el mismo patrón que estamos viendo desde el ministerio del apóstol Pedro. Ellos predican, pero Dios respalda por medio de señales, por medio de milagros. Eso era lo que estaba haciendo con los apóstoles. Y siempre ha sido de esa manera. Él utiliza algo visible. En este caso de Pablo, de Pedro, hacía cosas que son irrepetibles en cuanto a la medida de esa manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. No significa que no puede dejar de hacer milagros, sino que lo hacía de una manera tan poderosa como cuando establecía el pacto con Moisés. Ahora con Pedro y con el apóstol Pablo vemos que se nos narra cosas que difícilmente, o más bien algunos círculos teológicos, creen que ya es imposible que Dios replique exactamente ese tipo de milagros. Milagros como el que el apóstol Pedro decían que solamente con que cayera la sombra de su cuerpo en los enfermos podían recibir la sanidad. Pero aquí ocurre algo que parece algo mucho más increíble, que el apóstol Pablo
con los delantales que usaba, o tal vez algún tipo de turbante o trapos si se secaba el sudor o utilizaba en la cabeza. Esas prendas se las llevaban a los enfermos y Dios traía sanidad a esas personas. Entonces lo hizo con un propósito. No era que ellos se quedaran en esa condición de estar asombrados, admirados de que Dios tenía poder de sanar a las personas, sino más bien que eso los llevara a un paso mucho más glorioso, que entregaran sus vidas y sus corazones al Señor Jesús. Entonces Dios autentifica a su mensajero en situaciones especiales. Hay ocasiones, hermanos, donde el contexto de lo que está sucediendo permite que Dios haga este tipo de cosas. Y más en ese momento, si nosotros pudiéramos pensar un poco en por qué a Pablo se le dio esa bendición, ese poder del Espíritu Santo para sanar personas a distancias, y por qué al Juan el Bautista no le dio ese privilegio. Entonces, pueden ser algunos factores, tal vez, que Juan no estaba estableciendo el nuevo pacto porque fue antes de la venida del Espíritu Santo. Sin embargo, su palabra era poderosa y Dios respaldaba porque ya era claro que su audiencia era judía, que creían en los profetas y no era necesario en ese punto hacer este tipo de milagro. Pero sí, en los gentiles, sí, porque ya había descendido el Espíritu Santo. Bien, quiero que entendamos esto, que nos pueda aclarar un poco antes de seguir avanzando más versículos. Si nosotros vamos a segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 4:20, leemos lo siguiente. Esto tiene que ver recordando siempre que veas este pasaje de que Pablo sanó a personas de manera milagrosa. Es algo que difícilmente se replica hoy porque tuvo un propósito y no fue algo constante, fue algo que cesó, y lo podemos saber por esta conclusión de la carta de segunda de Timoteo. Fíjate lo que dice aquí en el versículo 20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Siempre que menciono estos pasajes de las sanidades de Pedro o en específico del apóstol Pablo, al usar estos prendas o pañuelos, siempre debemos de regresar y también ver este otro pasaje, porque Pablo ya no tenía esa unción especial del Espíritu Santo para ejercer el don de sanidad cuando él se le diera la gana. Ya habían pasado muchos años, ya estaba al final de la vida en su ministerio, ya Dios había utilizado ese tipo de milagros en ciertos lugares, pero cesaría con la muerte de los apóstoles y también cuando el canon se cerrara. Pero si yo fuera el apóstol Pablo, siempre lo he dicho, y tengo a mi amigo allá enfermo en Mileto, a Erasto, a Trófimo, entonces nada me costaría mandarle por medio de Timoteo, ahí te va una prenda para que ya esté sano. Entonces, esto que nos haga entender que Dios respalda de manera soberana en el momento apropiado a sus mensajeros. Hay muchas historias de misioneros, de predicadores, de Dios actuando de manera milagrosa en sanidades actualmente. Pero esto fue, esto fue un evento único en el cual se establecía el nuevo pacto. Dios haciendo este tipo de milagros por medio del apóstol Pablo. Y se nos narra ahora algún tipo de contraste en los siguientes versículos, algo que Dios nos respalda. Y es que si no son sus hijos, si quieren utilizar el nombre de Jesús para sus propios intereses, pueden meterse en problemas. Fíjense ahora lo que pasa en la narrativa de Lucas aquí en el libro de los Hechos.
Versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Es una escena muy impresionante, ¿verdad? Y es que estos hombres ya habían visto el poder del Espíritu Santo a través de Pablo. Ellos quisieron replicar eso. Al parecer eran hijos del sumo sacerdote, de alguien muy importante, de los sacerdotes de los judíos. Y al tratar de replicar esa expulsión de demonios que Pablo hacía con tan solo sus prendas a distancia, Dios revela que no son sus hijos, que no está respaldando el ministerio de estas personas. Nos enseña muchas cosas este pasaje, y una de ellas es que Él humilla a los falsos mensajeros. Hoy en día, hermanos, sigue ocurriendo este tipo de cosas, personas que utilizan el nombre de Jesús para hacer señales, prodigios. Muchas de ellas son falsos, pero sin embargo, si Dios, porque algunos de nosotros creemos que se puede dignar a responder en ocasiones porque su nombre es poderoso, la invocación de su nombre puede en algún momento traer una sanidad. Y algunos piensan que tal vez Dios permite que el enemigo sea quien haga ese tipo de señales, pero lo que sí es bien claro la palabra de Dios es que les va a humillar tarde o temprano a aquellos que no son sus hijos. Tenemos citas como a la del Evangelio de Mateo en el capítulo 7, donde Jesús mismo está hablando del fin de los tiempos, cuando algunas personas se van a sorprender. Yo preferiría, hermanos, que esta humillación se dé en vida a aquellas personas que no son hijos de Dios, porque están en esa oportunidad de arrepentirse y de evaluarse si realmente son mensajeros de nuestro Señor. Pero va a ser demasiado tarde si ocurre esa humillación, como se describe aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 7. Nos dice el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta humillación sí es mucho mayor, la peor humillación que puede recibir una persona. Creyendo que estaba al servicio del Señor, va a ser condenado una eternidad porque jamás le conoció, jamás tuvo una intimidad con Él, jamás fue su hijo. Entonces, este pasaje también nos enseña que era necesario que Dios confirmara a sus mensajeros y que Dios hiciera la distinción de aquellos que querían también hacerse pasar por siervos de Dios. Se está estableciendo el nacimiento de una iglesia en Éfeso, una ciudad en la cual nosotros veíamos que tenía un contexto bastante difícil para que penetrara el evangelio ahí. Y Dios es el que decide soberanamente a quién respaldar y a quién no, con milagros y señales y prodigios. Hemos visto cómo Dios respalda su palabra a sus mensajeros, y ahora quiero que veamos lo siguiente: Dios transformando los corazones. ¿Cuál es el efecto de que Dios respalde su palabra y sus mensajeros? Lo encontramos aquí en los versículos 17 en adelante.
Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, a sus judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Nuevamente, todo se trata de Dios. Él es el que está trayendo a los pecadores al arrepentimiento, y lo que Él quiere es honrar al Señor Jesús. El mensaje de la salvación está siendo predicado. Hay personas que vienen y el nombre del Señor Jesús es glorificado. No es Pablo. No se trata de lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí, que él es el instrumento. Es muy importante aprender cosas de él. Pero detrás de todo este obrar está Dios, hermanos. Nosotros debemos de recordar que en el Evangelio de Juan siempre había apuntado el Señor mismo, nuestro Señor Jesús, que ese era el propósito del Espíritu Santo, glorificar su nombre. En Juan capítulo 16, versículos 13 y 14, prediciendo también cuando vendría su Espíritu Santo, dijo lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Escuchen bien, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. De eso se trata, de que el nombre de Jesús sea glorificado. Entonces, el Espíritu Santo quiere honrar, glorificar a Jesús. El Padre se está llevando también la honra porque todos trabajan en conjunto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí, al ver almas convertidas, podemos ver que está cambiando los corazones Dios. La iglesia de los Efesios, hermanos, no era cualquier audiencia, era algo similar. Acabamos de ver la obra del apóstol Pablo predicando en los Corintios y cómo Dios cambió a esas personas tan paganas, tan inmorales como se podían describir allá en Corinto. Pero también no es una audiencia difícil, fácil aquí. Y cuando nosotros vamos a esta misma carta de Efesios, podemos darnos cuenta del trasfondo de lo que no solamente ellos eran, sino todos nosotros. Cualquiera que no era hijo de Dios, nos encontramos en la condición que se nos describe aquí. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Porque está refiriéndose a cómo eran ellos antes. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces aquí, hermanos, estamos viendo cómo ya Dios está introduciendo a los efesios, a personas de esta ciudad, al reino de Dios. Les está diciendo, ustedes ya no tienen que vivir como antes, porque antes sus corazones estaban inclinados a hacer todo ese tipo de cosas, pero ahora ya no más. Antes ustedes amaban las riquezas, exaltaban, se notaba su avaricia, pero ahora ya no más. Y se notaba la avaricia porque ellos invertían mucho dinero en libros que les podían dar poder. Libros de literatura que deshonraba a Dios. Todo eso termina cuando Dios llega y trae la luz a la ciudad de los Efesios. Fíjense cómo dice los versículos 19 al 20. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era
50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Dios hizo muchos estragos en esa ciudad. Cambió los corazones, arrebató almas de las tinieblas y fue notorio porque ellos se deshicieron de todo aquello que podía ser estorbo a su pasado, a su presente. El apóstol Pablo en la carta de los Efesios les exhorta, despójense de todo eso, y ellos lo hicieron. Haciendo un cálculo, es difícil traer una cifra exacta, pero para que nos demos una idea de cuánto se quemó en ese día. Esta semana estaba platicando con un amigo de Estados Unidos y ellos manejan un jornal de $350 como un obrero de lo que puedes ganar en un día. Tal vez sea un tipo de media. Y multiplicando eso por 50,000, porque se entendía, hermanos, que una pieza de plata era más o menos lo mismo, lo que se podía dar por un jornal diario. Entonces, haciendo la suma de la cantidad de libros que se quemaron en esa ocasión, si lo tradujéramos a dólares, sumaría $175 millones. Como que se antoja no ganar en dólares, porque sin embargo ellos gastan también bastante, pero traduciéndolo más a un contexto mexicano, es viendo lo que el gobierno federal asigna como salario mínimo. En algunas áreas son 120, 130 pesos, en fronteras como 180, pero usando una media, un promedio de 150 pesos diarios. Si lo multiplicamos por 50,000, nos daría 7,500,000 pesos. Mejor, una cantidad similar fue la que se quemó ese día en Efesios. Entonces es demasiado, son millones de pesos en literatura que deshonraba a Dios. Los Efesios se nota con sus actos que Dios transformó sus corazones. La palabra del Señor es la que respaldaba siempre al mensajero, al mensaje, trayendo almas convertidas. Fue algo muy similar a lo que ocurre también en el mensaje del apóstol Pedro cuando Dios le utiliza. Si vamos a unos capítulos anteriores, en Hechos capítulo 6, dice el versículo 7: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces todo se trata de la palabra del Señor. Aquí se le describe de esa manera en Hechos 6:7, la palabra del Señor. Pero también aquí en el capítulo 19, versículo 20, dice, crecía y prevalecía poderosamente, ¿qué? La palabra del Señor. Por eso estamos haciendo énfasis de que todo se trata de Dios. Es su palabra. Él es el quien respalda su obra. Estamos hablando, hermanos, de que Dios es el que está salvando al hombre. Él transforma los corazones. Y vemos que también los siguientes versículos, a lo mejor es un tipo de paréntesis, pero nos hace ver que Él sigue transformando y confirmando a sus hijos. Si tú vienes al reino de Dios, Él va a hacer que perseveres en sus caminos, y a lo mejor podemos entender algo de esto, de lo que ocurre aquí con los planes del apóstol Pablo. Dice los versículos 21 al 22. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces, el apóstol Pablo, por referencias que tenemos en otras cartas como
Corintio y Romanos, podemos entender que era una ruta que él utilizaba para hacer colectas de ofrendas y mandar a Jerusalén. Si vamos a Romanos capítulo 15, se nos mencionan estas mismas dos ciudades que aportaron, porque están a 26. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y hay una manera en la cual un creyente crece en conjunto. Dios transforma los corazones, pero no los hace para que sea un evento único en su vida y vuelvan a recaer en todas esas prácticas que tenían antes, sino que ahora todo se enfoca en el reino, hermanos. Todo el corazón transformado se va a enfocar en extender ese reino a los demás. Entonces Pablo involucra a más personas. Él tiene ese deseo, ese anhelo de seguir estableciendo el reino de Dios en la tierra. Si nos damos cuenta, está hablando Pablo en el espíritu en minúscula nos habla que era su deseo. Su voluntad era más que nada alinearse a la voluntad del Padre. Él también quería trabajar a la par de él. Entonces, tenía amigos, tenía liderazgo, él sabía quiénes eran maduros, él supo a quiénes enviar, en este caso a dos de sus discípulos, para que en conjunto pues siguieran creciendo, fortaleciendo la fe de los hermanos, tanto de manera práctica con ofrendas, pero lo sabemos porque él también tenía ese deseo. Él expresa lo siguiente: yo quiero, después de que haya estado ahí, me sea necesario ver también a Roma. Entonces, si él quería recorrer Macedonia, Acaya, estar en otras ciudades, era para fortalecer la fe de los creyentes, lo mismo que él siempre externaba en sus viajes misioneros. Si voy a estar viajando entre las iglesias, es porque yo quiero que su fe sea fortalecida. Si lo viéramos desde la perspectiva táctica, militar, y si traemos la analogía muy real de que está habiendo una lucha entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, porque están trayendo almas al arrepentimiento, están arrebatando almas del fuego eterno. Entonces hay una jugada, por así decirlo, hay movimientos en los cuales tú ya avanzaste, extendiste el reino conquistado, tienes que ir y reforzar aquellos puntos para que el enemigo no vuelva a retomar terreno. Entonces, entendiéndolo de manera geográfica, el apóstol Pablo seguía extendiendo el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Pero si nosotros como creyentes y como Dios, el que está más interesado en que las almas vengan a los pies de Cristo, tiene planes para que sea establecido en ciudades, en distintos puntos de nuestro entorno, de países, de continentes. También el enemigo trabaja, hermanos. Y ahora veamos los movimientos que hizo el enemigo. Este es el último punto que veremos y yo le he titulado Dios guardando a su pueblo, porque ya Satanás muestra siempre que cuando el evangelio está floreciendo, él no se queda con los brazos cruzados. Y ahora veamos cómo lo hizo aquí en Éfeso. Dice el versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada,
y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Es impresionante, hermanos, la fama del apóstol Pablo. Ya le conocían porque ese mensaje era poderoso. Ese mensaje que vimos quizá más claramente en Atenas, cuando él les llama de dejar esos caminos vanos, de que Dios no se puede cerrar a algo de semejanza del hombre, sino que si ni el cielo les puede contener, a Él es a quien debemos de rendirnos y darle la única oración. Todo esto ya estaba ocurriendo en este lugar que se menciona como Asia. No es como en estos días que entendemos que es el continente asiático y abarca gran parte geográfica de nuestro globo terráqueo, sino más bien el área de Asia en ese entonces era todo lo que estaba cerca de Jerusalén, Turquía, tal vez unos 400 kilómetros a la redonda donde se estaba desenvolviendo el apóstol Pablo. Nosotros, cuando vemos que la iglesia honra a Dios, siempre va a haber estragos en el reino y Satanás va a responder. Esto nos debe hacer reflexionar lo siguiente, hermanos. Si nosotros nunca tenemos oposición del enemigo, muy probablemente es porque no estamos haciendo estragos en su vida, en su reino. Él dice, pues ustedes me dejan en paz, yo también los dejo en paz a ustedes. Pero es un buen indicio que haya oposición, hermanos, porque significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Estamos comprometidos con la obra de llamar al pecador al arrepentimiento, de que corazones sean transformados y honren a Dios. La economía y el celo nacional es lo que ahora se presentan como ese obstáculo para detener al evangelio. Lo que quiere hacer Satanás es frenar la palabra de Dios, porque ya también fue respaldada con señales y prodigios y hay almas convertidas. ¿Cómo le hace el enemigo para refrenar esto? Entonces entra una cuestión económica y él utiliza una persona clave que podemos entender que era experto en mover masas y lo podemos ver en los versículos 28 en delante. Dice, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. El plan de Demetrio se llevó a cabo y él manipuló a todos los artesanos y también al pueblo, trayéndoles ese celo nacional de que está en peligro nuestro principal deidad, Diana. Si no lo sabía, su templo era considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, esta ciudad tenía bastante celo. Es como si tú quieres llegar a un país donde a Dios no se tiene en primer lugar, sino se tiene a cualquier otra deidad y tratas de quitar eso, que solamente lo puede hacer el evangelio, te vas a meter en problemas. Y es lo que está sucediendo aquí. El rechazo al evangelio se empieza a dar por este motivo. Ellos quieren nuevamente destruir a Pablo, destruir a los seguidores de él y que permanezcan en ceguera aquellos habitantes que aún no habían venido a los pies de Cristo Jesús. Pablo quería intervenir, pero mucha gente le sugirió, ¿sabes qué? No vayas. Incluso él tenía amigos de las esferas del gobierno que dijeron, no se te ocurra ir aquí. Este teatro era impresionante, hermanos. Se cree que cabían 25,000 personas. Entonces, todos estaban confundidos. Unos estaban ahí, ni siquiera sabían exactamente por qué se hizo ese relajo. Pero ellos ya estaban de una manera
influenciados, había una histeria, había un, un sentir colectivo de odio, de aborrecimiento al Evangelio. Pero sin embargo, Dios triunfó, hermanos. Nosotros, cuando vemos lo que ocurre, quisiéramos tal vez algunas personas entender que fue una situación que solo se calmó, pero Dios utiliza al instrumento que Él quiere para hacer su voluntad. Él puede utilizar también a no creyentes para que sus planes se lleven a cabo. Y en este caso lo hizo a través del gobernador de esa provincia, porque ya todo estaba desenfrenado. Leamos primero que nada cómo estaba todo esto descontrolado en los versículos 34 en adelante. Pero cuando le conocieron, perdón, versículo 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces aquí es donde se nos describe qué tan grande fue ese alboroto. Es increíble, hermanos, meternos en esa audiencia, una gritería por 2 horas hasta que yo creo que sus voces quedaron roncas. Y vemos aquí al enemigo moviendo sus instrumentos, haciendo su jugada para contrarrestar el evangelio. Los judíos son los que quisieron separarse del cristianismo, entonces muchos entienden de que ellos empujan a su vocero, Alejandro, como para decir, ¿saben qué? Nosotros no estamos con los cristianos. Pero los efesios de todas formas no les importó esa distinción y están en ese celo nacional, en ese celo de idolatría de su diosa Diana. Entonces están gritando, grande es Diana, miles de personas, por eso no quieren que Pablo vaya allá, temen que peligre su integridad física, entonces le dicen, mejor quédate aquí. Y quien sale a resolver todo esto, hermanos, es Dios, por medio de este gobernador de esta provincia. Y quiero que entendamos eso, porque si se fijan, Pablo no intervino. Él no tuvo que ir y dar la cara para tranquilizar a esas multitudes. Él no presentó la defensa, sino fíjense cómo se tranquilizó todo esto. Entendiendo que ellos tenían ese enojo, quien los calma es el gobernador. Así se le menciona como un escribano. Los versículos 35 en adelante dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y la imagen venida de Júpiter? Él presenta 4 argumentos en los cuales les dice que se tranquilicen. Primero que nada, les está diciendo, es indiscutiblemente que Diana es la patrona de nuestro país, de nuestra ciudad, de Éfeso. Aquí está su templo, aquí le honramos. Entonces, aunque alguien quiera hacer rumores de eso, de que no es la que tiene lugar principal en Efesios, eso no nos los va a creer Roma, eso no nos lo va a creer nadie, porque aquí está el templo. Ese argumento nos va a meter en problemas si viene alguien de Roma y nos ve con todo este alboroto. Entonces, para empezar, eso no es problema. En cuanto a las acusaciones que ellos trajeron de Gayo y Aristarco, les responde en el versículo 37. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílego, ni blasfemadores de vuestra diosa. Entonces, él les dice, ¿saben qué?
es mentira, no se puede comprobar que ellos estén robando algo del templo o que estén blasfemando el nombre de Diana. Aristarco y Gallo son inocentes, déjenlos en paz. Ahora los versículos 38 y 39 lo hacen referencia en cuanto a Demetrio y los plateros. Dice que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se concede y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decir. Él les está diciendo, no están usando el procedimiento correcto, no están yendo a las instancias correctas. Se van a meter en problemas si quieren arreglar esos asuntos como se les da la gana. Hay un procedimiento que Roma estableció, el cual deben de seguir. Y por último, les dice algo refiriéndose al orden civil. Porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Entonces, todo esto era para apaciguar este desorden. En el versículo 36 le dice, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que se apacigüen y que nada hagan precipitadamente. Todo aquello que querían tal vez linchar a alguien, tal vez dar un fin conforme a esa celo que encendió Demetrio, pero no eran las maneras correctas. Y el mismo gobernador los tiene que tranquilizar. Dios, hermanos, obró a través de todo esto. ¿Por qué? Porque Él está actuando en favor de aquellos que está trayendo de la luz, de las tinieblas a la luz. Quiero que veamos un detalle más de lo que ocurrió aquí en Efesios, cómo podemos entender que Dios obró a favor de su iglesia, porque lo que más le interesa, y yo les decía en el título, pues Él salvando a los pecadores. Y recordemos lo que les escribe el apóstol Pablo también a esta iglesia en Efesios 4:18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdiendo toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El apóstol Pablo está hablando de cómo son los gentiles. Ellos andan en la vanidad de su mente, eso dice en el versículo 18. Y ellos permanecieron en la vanidad de su mente. Todo este alboroto, todas estas personas ya estaban desenfrenadas, ya adoraban a Diana, querían esa riqueza terrenal y todo tipo de impurezas que se generaban en cuanto a adorar esa deidad. Pero, sin embargo, Dios sacó a algunas personas de esas tinieblas, abrió su entendimiento. El mismo Efesios lo maneja así, estaban muertos en sus delitos y pecados, pero ahora vinieron a la luz. Yo quise, hermanos, que en este relato exaltáramos a Dios y viéramos cómo Él obró para que esta iglesia fuera establecida. Sin embargo, aquí, aunque se calmó el peligro, fue solamente temporal, solamente fue por ahora, porque siempre van a haber represalias del enemigo. Siempre donde predicaba el apóstol Pablo había oposición, por eso salía de una ciudad, sobre todo en el primer viaje misionero, en el segundo también. Y aquí, hermanos, vemos que el ser un instrumento de Dios nos va a permitir estar alineados a su voluntad y Él nos va a utilizar. Quiero que reflexionemos en esto. Si Dios no deja de trabajar, si Dios siempre está obrando para que el pecador venga al arrepentimiento, nosotros simplemente nos debemos de unir a su obra. Y me gusta el pasaje del apóstol Pablo a Timoteo. En su segunda carta le escribe en el capítulo 2 de que nosotros debemos de apuntar a eso, santificarnos. Dice el versículo 20 y 21. Pero
en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios, hermanos, lo ha demostrado. En todas las ciudades que hemos recorrido de la obra, desde Jerusalén, Samaria, Judea, hasta estas ciudades que está ministrando Pablo, Él es el que está trabajando, Él es el que está trayendo a los pecadores al arrepentimiento. Les está dando nuevos corazones. Pero tú y yo debemos de involucrarnos ahí. Va a haber bendición. Va a ser también una manera de mostrarle nuestro agradecimiento a Dios. Y si nuestra convicción de que Dios no deja de trabajar y de que su palabra la va a honrar Él mismo, la va a respaldar y va a proteger a sus mensajeros, aunque en ocasiones no les proteja, pero siempre va a estar respaldando su palabra y su mensaje y trayendo frutos que permanecen. Entonces debiéramos de movernos a obedecer, movernos a involucrarnos como esos instrumentos. Me gustó mucho cómo Pablo mandó a Erasto y Timoteo a recorrer Macedonia y Acaya. Él confió en sus discípulos. Él dijo, ¿saben qué? Ustedes son instrumentos útiles. La pregunta es, ¿y tú también? Si yo también estamos dispuestos a manejarnos por Dios, a ser usados por Él. Y una última cita que quiero leerles es regresando también a la oración principal que hacían ellos. Lo vimos desde Hechos capítulo 4, donde se presenta este modelo que pues, ya hemos repetido algunas ocasiones porque de eso se trata. A lo mejor yo te puedo invitar a ser como un Timoteo, un Erasto, un mensajero, alguien que esté involucrado en las iglesias, en compartir el evangelio, pero ¿por qué no un mismo Pablo? Alguien que tenga ese celo por compartir la palabra de Dios con poder. Y si es así, vamos a elevar oraciones como la hicieron los creyentes aquí en el capítulo 4, versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en quien estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. A eso somos invitados, a eso quiero que te quedes en este día. Dios no deja de trabajar, tú y yo nos debemos de unir a su obra y pedirle que siga haciendo exactamente lo mismo que hizo a lo largo de la historia de la iglesia de los hechos, esos primeros 30 años del cristianismo, pero lo ha continuado haciendo a través de los siglos. Oremos. Padre, gracias por este mensaje y gracias por mostrarnos que tú eres el que quieres extender el reino, el que trae fruto en tu palabra, el que utiliza a sus mensajeros para confirmar tu mensaje. Todo se trata de ti, Señor, y nos estás haciendo nuevamente una invitación de unirnos a tu obra, de hacer de nosotros un instrumento útil. Te pedimos, Padre, que este mensaje nos motive y sobre todo que nos mueva a amarte, a entregarnos a tu obra, unirnos a tu voluntad. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Dios te bendiga.